Como ustedes están viendo a través de nuestra pantalla, nos acompaña a través de la virtualidad justamente Osvaldo Miatelo. ¿Cómo va, Osvaldo? Sergio Ferreira es mi nombre. Desde ATP te estoy saludando con mi compañero Héctor Galeano. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, un poco confirmando algo que venimos dialogando con funcionarios, con empresarios, con distintos representantes o actores dentro del sistema de transporte, sobre todo del transporte que tiene que ver con los colectivos específicamente y con algunas cuestiones que me parece que hay que tener en cuenta como para tratar de trazar otros parámetros. Uno es este, y que tiene que ver específicamente con los fondos para que de alguna forma siga funcionando el transporte. Son dos países distintos. Uno es pagar 18 pesos como en Buenos Aires o como en el área metropolitana de Buenos Aires, y otro es pagar 69,50 de una tarifa plana en el resto del país, o por lo menos en gran parte del país. ¿Es así, Osvaldo? Sí, así es. La verdad que el transporte tiene dos fuentes de financiamiento. Uno es tarifa y otro subsidio. A partir de la crisis del 2001, bueno, el subsidio empezó a tomar protagonismo, fue creciendo eso, y hoy tenemos que una parte importante del sostenimiento del sistema tiene que ver con subsidios. Y la verdad que la asimetría que existe entre el AMBA, digo asimetría para decirlo suavemente, entre el AMBA y el interior es cada vez mayor. Cuando inició este gobierno y estaba de ministro Meoni, que después falleció trágicamente en un accidente, se intentó iniciar un camino distinto. En ese momento se triplicaron, si no me equivoco era enero de 2019, se triplicaron los subsidios al interior, y uno visualizaba una intención de hacer un camino convergente. Hoy no es así. Hemos vuelto a una dinámica donde se ensancha la brecha entre lo que recibe el AMBA y que le permite tener una tarifa de 18 pesos y lo que recibimos en el interior. Para que se dé una idea, en 2015 la distribución de recursos era 70% para el AMBA y 30% para el interior. No era buena, pero bueno, era una distribución. Hoy es 87% para el AMBA y 13% para el interior. Entonces, eso genera una tensión sobre las tarifas, genera que mes a mes tenemos que estar viendo si podemos llegar a que las empresas puedan pagar sueldo o no. Estamos siempre viendo si hay paro o no hay paro. En AMBA, obviamente, no hay un solo día de paro desde hace años. Claro. Y a su vez genera otro problema, que es el deterioro del sistema, porque la flota hay que ir renovándola, y es muy difícil renovar con estos costos y este nivel de subsidio la flota. Usted va a Buenos Aires, yo por lo menos por una cuestión, un defecto profesional, digamos, me fijo mucho en el tema de los colectivos, y ve colectivos con patente AF, AD, AE, todos nuevos, lindos, piso bajo, porque el nivel de subsidio que tienen, que es 6 veces mayor que el nuestro, les permite permite tener un servicio acorde y que necesite el ciudadano. Ahora, Osvaldo, se me ocurre un gajo más de esta discusión, si se quiere, porque es monstruosa la cantidad de dinero que destina el Estado para una actividad que, más allá de que es un servicio público, la está brindando un privado. ¿Por qué se subsidia tanto algo que está explotando un privado? Porque, a ver, de otro modo sería impagable la tarifa. En realidad nosotros tenemos un problema en nuestro país, es una opinión personal, digamos, que son los ingresos de la gente. Porque el costo hoy de un transporte urbano, si vos tuvieras 0 subsidio, el costo estaría seguramente entre 170 a 180 pesos. Ajá. Es decir, es impagable para un trabajador, alguien que tiene que usarlo todos los días, tiene que ir a estudiar. Entonces, se apela al mecanismo del subsidio para que eso no colapse. Claro. La verdad que, para ser franco, no somos el único país donde hay subsidio. En gran parte del mundo el transporte está subsidiado. Y es una actividad mixta, público-privada.
¿Perdón? Y es una actividad mixta, público-privada también, en el resto o en gran parte de otros países. No, en algunos lados sí, otros no. Mire, nosotros tenemos, en Rosario tenemos dos empresas que hacen el transporte urbano. Una es estatal, Movi, y la otra es privada. Y la verdad que los costos son más o menos parecidos y las necesidades de subsidios son más o menos parecidas. No creo que el problema esté en la gestión, si la gestión tiene que ser privada, mixta o estatal. Me da la impresión que hay un problema de financiamiento. Ahí está. Que tiene que ver con esto que le decía antes, de la falta de ingreso o buen nivel de ingreso como para poder pagar una tarifa plena, y entonces se apela a los subsidios. Ahora, dicho esto, esos subsidios tienen que ser equilibrados. No podés tener un nivel de subsidio en el AMBA muy superior al del interior. Eso es lo que hace ruido y lo que provoca una sensación de injusticia, ¿no es cierto? Tal cual, tal cual. Le consulta a mi compañero Héctor Galeano, que bueno, justamente está conmigo. ¿Cómo le va, Osvaldo? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes. Bien, bien. ¿Tiene el número? Es una pregunta un poco difícil si uno no tiene el número a mano, pero ¿tiene una idea más o menos cuántos pasajeros transportados tiene el sistema AMBA y cuánto el resto del país o el interior, como se le suele decir? No tengo el número a mano, pero sí le digo la cantidad de unidades. Sí. El AMBA tiene 18.000 unidades y el interior 13.500, 14.000. Es decir, que tiene más el AMBA, pero fíjese la diferencia. 18.000 a 14.000, es decir, no llega a ser un 20% más. Sí. Sin embargo, los subsidios son 6 veces más. Exacto, qué buena relación esa. Estaríamos frente a un 57-43 más o menos así al trazo grueso, pero en subsidios 9-1. 9-1, la simetría es enorme. Sí, creo que debe ser un poquito menos, 8-1 por ahí, pero sí es enorme. Pero aparte, la resolución de ayer es una resolución ministerial del Ministerio de Transporte, es decir, que no necesitan leyes ni nada, como estamos haciendo nosotros, que tenemos que ir al Congreso a discutir leyes. Lo sacan por resolución, y en la misma resolución dice que eso se paga con el impuesto a combustibles líquidos, que pagamos todos, y de rentas generales, es decir, de todos. Es decir, que no es algo que se paga, que lo pagan ellos y bueno, decidieron pagarlo ellos, se lo pagan con la nuestra. Sí. Entonces, me parece que hay alrededor de 11 proyectos en el Congreso, algunos de ellos muy buenos. Hay uno del diputado Mirabella que es muy simple y muy concreto: hacer un solo pozo, digamos, de subsidio, y eso dividirlo por la cantidad de unidades, por la cantidad de kilómetros recorridos, por la cantidad de trabajadores empleados, pero en forma igualitaria. Entonces, si tienen que cobrar más un lado, cobrar otro, pero del mismo pozo y con el mismo criterio. Ahora, qué raro es también que, digo políticamente hablando, raro, que las gestiones sean del mismo signo político, que los que presentan los proyectos sean del mismo signo político que el presidente, y exista esta discusión, alguien poniendo el grito en el cielo, en este caso en el Congreso, sobre la injusticia del subsidio, y por otro lado el presidente o sus funcionarios técnicos del área de transporte firmando este tipo de resolución. Es inentendible. Yo lo creo, uno nunca tiene la verdad, ¿no es cierto? A lo mejor parte de ella. Creo que el problema no pasa por una cuestión de política partidaria, es el viejo problema de Buenos Aires y el interior. Cuando nosotros nos reunimos los secretarios de transporte, en la última reunión estábamos los 23 provincias, incluso la provincia de Buenos Aires, que sufre porque la parte que no está en el AMBA, de distintos partidos políticos, y coincidíamos en el diagnóstico y coincidíamos en la medida. Es decir, que en este reclamo he escuchado, por ejemplo, al gobernador de Jujuy, que no es de mi partido, que está enfrentado con el gobierno, reclamar fuertemente por el tema subsidio, y al gobernador Capitanilla, al gobernador Perotti, y al gobernador de Mendoza. Es decir, es absolutamente transversal, es un problema de concepción del papel de Buenos Aires y el enorme complejo que es el AMBA, con millones de habitantes, donde entiendo que no debe ser fácil
producir un aumento ni nada por el estilo, pero bueno, en algún momento estas cosas hay que por lo menos empezar un camino, a recorrer un camino para igualarlo. Osvaldo, ¿el sistema o el subsistema de transporte por colectivo sigue siendo el más popular en el país? Sí, sí, en Buenos Aires el sistema de trenes, que ese es otro tema, también fuertemente subsidiado, tiene una incidencia importante. En el resto del país, del interior, el transporte fundamental es el transporte colectivo. Igual que en el tema cargas. Igual que en el tema cargas. De toda lo que sale de los puertos de Santa Fe, el 90% llega por camiones, solamente un 10% por trenes. Es decir que todavía, y eso habrá que ir modificándolo también, el transporte automotor sigue teniendo un peso muy fuerte. ¿Cuánto, no sé si lo pongo en compromiso con la pregunta que le voy a hacer, pero cuánto cuesta un colectivo 0 kilómetro? Depende del modelo, pero no hay que hablar de $200.000 por lo menos, digamos. Es muy difícil reponer hoy unidades. Claro, me imagino. Y el parque automotor, obviamente, con la pandemia también estará envejeciéndose, por decirlo de alguna manera. Claro, y eso no es menor. Primero porque encarece, porque lo hace más tallerista, digamos, al ser. Segundo, por una cuestión de seguridad. De manera que uno, por ley, tiene límites en cuanto a la antigüedad y tenemos que darle de baja cuando pasa ese límite. Pero también eso le genera un problema serio a las empresas de colectivos. Por eso, cuando nosotros vemos que hay una empresa que está complicada, que está en concurso, que tiene algún problema, intentamos sostenerla, no porque nos guste sostener una empresa de un privado, sino porque es muy difícil que otra empresa se haga cargo. Hay recorridos que son muy rentables, pero hay otros recorridos que no son tan rentables. Entonces, o más aún, son deficitarios. Entonces, digamos, los costos en eso se han ido, no solamente para renovar una unidad nueva, para cambio de neumáticos. Es un problema. Tal cual. Osvaldo, le agradecemos muchísimo su tiempo. No, al contrario, gracias a ustedes.